Hablar acerca de un fallo que se da por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a una denuncia que lleva ya años del ex fiscal Alejandro Nissen. Y en este caso el fallo va contra el Estado paraguayo, que no le dio la posibilidad de defenderse al ex fiscal Alejandro Nissen. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo, ¿y qué más establece con relación a las responsabilidades que tiene Paraguay? Se conoció poco antes del mediodía de hoy esta sentencia, este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del ex fiscal Alejandro Nissen, donde él había recurrido, recordarán ustedes, ante esta instancia internacional debido a que acá en Paraguay no encontró solución a una destitución que le habían dado ya en el año 2003. En este caso, el jurado de enjuiciamiento de magistrados alegando mal desempeño en sus funciones. Él había apelado, incluso había recurrido a la Corte Suprema de Justicia en el año 2004, donde finalmente tuvo un fallo desfavorable a lo que él estaba solicitando. Es por eso que finalmente decidió recurrir a esta instancia internacional. ¿Y qué dice parte de esta sentencia de la Corte IDH? Dice, por unanimidad responsabiliza a nuestro país, al Estado paraguayo, por la violación a la garantía de contar con un juez imparcial, por la transgresión al derecho de la protección judicial y por haber violado el derecho de Nissen a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. En otra parte también dice que por mayoría de 5 votos a favor y 2 en contra, el Estado fue declarado responsable por la violación del derecho a la estabilidad laboral del ex representante del Ministerio Público, en este caso Alejandro Nissen. Ricardo, conversamos nosotros esta tarde. Sí. Justamente el ex fiscal durante años estuvo buscando justicia a nivel local, agotó todas las instancias, como bien decías, incluso llegando hasta la Corte Suprema de Justicia, porque justamente su pecado, entre comillas, fue tratar de enjuiciar a Óscar González Daer, y sabíamos que en ese momento eso era imposible, y justamente él lo comprobó con su cargo porque fue destituido por hacer algo que en ese momento no se podía. Entonces, buscando justicia que no encontró, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente eso es lo que relató el día de hoy a NPI, que la persecución en su contra inicia justamente ante la negativa de él a acceder a un pedido que le había realizado el ex senador colorado fallecido Óscar González Daer, un caso que había saltado sobre vehículos robados en el Brasil y que habían ingresado con documentos adulterados en nuestro país, que incluso estaban en posesión de altos funcionarios públicos pertenecientes al Partido Colorado. Él tenía esta causa, esta causa ingresó, o el pedido en su contra por mal desempeño de funciones, ingresó estando Óscar González Daer en la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Decía él, entre otras cosas, a mí me sacaron de un plumazo aquella vez, la mafia me sacó de un plumazo, y a Marcelo Pecci acabaron con él a balazos, haciendo una comparación en la forma en cómo actúan las estructuras mafiosas en nuestro país. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto Alejandro Nissen. En mi caso fue un festival, ¿verdad? En mi caso fue una carnicería comandada por González Daer, y con, digamos, la complacencia y la complicidad de todos los autores, cuando eso, del poder, del Ministerio Público, del Poder Judicial, todos cómplices de esta sentencia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hoy estamos nosotros conversando, terminamos sano y salvo, digamos, esos 4 años de gestión que fueron interrumpidos. A mí me quitaron de un plumazo, a Marcelo Pecci de un balazo, y te cuento más por qué también fui removido, porque dice la sentencia del jurado, dice, Nissen es peligrosamente proclive para hablar con la prensa. Entonces, les digo nomás a ustedes, eso es lo que les irrita a todos adulaques, a estos sinvergüenza, a la mafia, le irrita que uno, digamos, publique sus pasos en lo que se puede, digamos, cuando dentro de una investigación, comunicar. Bueno, y justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, luego de revisar toda la documentación
y la falta de posibilidad del doctor Alejandro Nissen de poder defenderse aquí en la justicia paraguaya, entonces saca este fallo contra Paraguay. Asimismo, Sani, y de hecho el Estado paraguayo va a tener que pagar una fuerte suma en concepto de indemnización para Alejandro Nissen por estos hechos que ya habíamos resaltado, principalmente la violación de sus derechos a defenderse. Nosotros conversamos también esta tarde a través de NPI con el Procurador General de la República, Rodolfo Barrios. Él decía que, por supuesto, el Estado paraguayo va a asumir lo que tiene que ver con la indemnización. Sin embargo, dejaba abierta una posibilidad de poder buscar la manera de que aquellas personas que integraban en aquella ocasión el jurado de enjuiciamiento de magistrados, incluso formaban parte de la Corte Suprema de Justicia, puedan de alguna manera hacerse cargo. Pero eso es una cuestión que van a tener que revisar cuál es el mecanismo que podrían adoptar, teniendo en cuenta que esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hace mención, no individualiza a las personas que actuaron violando los derechos, en este caso, del ex agente fiscal. Vamos a escuchar en esta parte de la nota lo que mencionaba el Procurador General. Tendríamos que analizar si son responsables todos los miembros del jurado, son responsables todos los miembros de la Corte Suprema que no rectificaron aquella decisión. Digamos, esto no se establece de manera determinante. De hecho, solamente se juzga al Estado. Podríamos encontrar aquí algún elemento que nos permita quizás considerar que todas estas personas pueden ser responsables, y un poco lo que la gente quiere saber: podemos entonces, este dinero que hoy hay que pagarle y que el Estado lo va a hacer, ¿verdad? Va a cumplir esta decisión de la Corte, ¿verdad? Un poco quería manifestar también eso, por supuesto, con los procesos que correspondan dentro del Ministerio de Hacienda y los trámites que se hacen para cumplir estas sentencias internacionales. Y a partir de estas sentencias podríamos, desde la Procuraduría, por supuesto, analizar si estos elementos que hoy se determinaron en la sentencia de la Corte Interamericana nos permite ir contra unas personas en particular, ¿verdad? Individuales. Reitero, la sentencia no establece estas responsabilidades. Entonces, de ahí es la dificultad inicial. Es decir, habría que construir realmente ese marco fáctico para poder determinar responsabilidades, que la Corte Interamericana no lo hizo.